Esto que traje hoy, que como ustedes ven ahí, dice que es revolución. Porque cuando yo llego a ese punto con los castristas, con los comunistas, cuando le pregunto, dime qué es una revolución, sobre todo con la gente de Cuba, vamos a centrarnos en Cuba, que es donde más se utiliza el término este, que la revolución, el esto. Yo recuerdo de niño que todo el mundo era compañero. Todo el mundo tenía que ser compañero, compañera, compañerito, compañero. Todo el mundo. Las cartas que se mandaban eran todas, se firmaban revolucionariamente. Fíjate tú qué cosa tan... Señor, yo quiero que ahora miremos hacia atrás y nos demos cuenta qué cosa tan idiota. Qué cosa tan idiota. Firmar una carta que le mandas a un comejiña que está trabajando a 2 mesas tuyas revolucionariamente. O había otra fórmula que era con saludos revolucionarios. O patria o muerte. Los había también que ponían patria o muerte. Hasta la victoria siempre. Entonces nosotros crecimos con eso, la gente de mi generación crecimos con aquello. Yo recuerdo que todas las notas eran revolucionariamente. Entonces, la revolución, vamos a ver, porque a mí me llama la atención. Y dije, vamos a ver un día el significado. Y aquí está, aquí lo tenemos. Mire, dice revolución, que es una acción y efecto de revolver o revolverse. Está ahí, hasta ahí está bien. Dice también, cambio profundo, generalmente violento. Generalmente violento en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional, o sea, de un país. Sinónimo, revoluca. O sea, yo nunca lo he oído, esa palabra revoluca nunca la he oído, no sé de dónde será. Levantamiento o sublevación popular. Sinónimos, insurrección, motín, sublevación, rebelión, sedición, revuelta, asonada, levantamiento, alteración. Antónimos, sometimiento, acatamiento, contra revolución. Y aquí dice también cambio rápido y profundo. Fíjense bien en esta definición. Rápido y profundo en cualquier cosa. Es un cambio, mutación, modificación, transformación, progreso, innovación y renovación. Ahí tenemos a donde queríamos llegar. ¿Qué es lo que ha caracterizado a esto que llaman revolución cubana, que nunca se sabe en realidad qué cosa es? Porque un sistema de gobierno no es. No hay ningún sistema de gobierno que se llame revolución. Yo no lo conozco al menos. Yo no conozco ningún sistema de gobierno que se llame revolución. La revolución, como bien lo indica la palabra, es un hecho rápido, violento generalmente, para renovar, transformar algo. A lo largo de la historia, revoluciones, ha habido miles de revoluciones. Ha habido revoluciones de varios tipos. Ha habido revoluciones, algunas de recuerdo muy terribles. La cosa esta de la palabra revolucionario, ¿no? Revolución, revolucionario, revolucionariamente, tiene su encanto, ¿no? De la palabra, porque además es una palabra que promete, ¿no? Es una palabra que promete una acción, que promete un resultado. Y es precisamente en Cuba, por ejemplo, todo lo contrario. La revolución industrial, ha habido revolución cultural, y si hablamos entonces geográficamente de países, revoluciones ha habido en todas partes. Ha habido en los Estados Unidos, en Francia, en Rusia, en todas las revoluciones que ha habido a lo largo de todo el planeta. Pero el problema ya empieza cuando empieza toda esta cosa del colectivismo obligado y todo ese tipo de cosas. Ya ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Se entiende que una revolución es un proceso rápido, es un proceso para renovar, para cambiar, para mejorar, está bien, o sea, por lo menos en teoría,
y que ya después de esto viene un proceso de orden, de ordenamiento, de reorganización, de poner en práctica el proyecto por el cual se hizo esa revolución. ¿Cuál es el tema? Donde yo quiero ir a parar es en esto precisamente, en esta cosa de manoseo de la revolución y la revolución. Y yo soy revolucionario, ella no es revolucionario, y ella es revolucionaria, y aquella no, y estos son contrarrevolucionarios. Entonces es el manoseo de eso, y es lo que pasa que cada vez que les pregunto, dime qué cosa es revolución, ahí mismo se quedan trabados. Y es que no, una revolución es precisamente un proceso que debe durar X tiempo, no mucho, por supuesto, si es una revolución de tipo político-social. No demora porque es una cosa que tú no vas a hacer una revolución que dure 66 años, eso es imposible. O sea que eso no es ninguna revolución. Entonces hubo un maestro una vez, yo recuerdo que nos decía en la escuela, no, es un error decir la revolución. Lo que triunfó fue la rebelión. Entonces después empieza la revolución. Y yo después me quedé pensando y dije, bueno, este la ha cagado más. Tratando de justificar y de explicar una cosa, la cagado más. Haces una revolución para que se produzca una rebelión para que se produzca una revolución. Entonces, según me doy cuenta que según lo que tienen ellos en el occipucio es que la revolución es un proceso de transformación constante. Parece que lo quieren ver de esa manera. Y entonces tú eres un revolucionario porque tú participas de ese proceso y tú eres un revolucionario. Y tú sientes por eso y tú luchas por eso, eres un revolucionario. Entonces ya cuando tú te pones en contra de eso, tú eres un ser malvado, un ser oscuro, porque se sobreentiende que todo lo que la revolución plantea es bueno, es maravilloso, es luminoso. Y si tú te opones a eso, entonces tú eres un ser que no merece llamarte ser humano. Y de ahí viene el término, ya viene lo de gusano, apátrida, contrarrevolucionario, lumpen, etcétera, 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 todo lo que se le indicó a todo el que no estaba con aquello. Y de ahí viene, es la deshumanización del contrario, rebajarlo al nivel de casi del no humano, para que entonces sea más fácil reprimirlo, para que le cueste menos trabajo a la gente verlo como una cosa que hay que destruir, que hay que eliminar, que hay que aplastar. Y eso es parte todo de lo mismo, de esta misma cosa de la revolución. Entonces, eso es manipulación de los conceptos. Eso no es una revolución en la cabeza humana. Una revolución se sobreentiende que la hiciste por algo, para cambiar algo. En Cuba no cambió nada. Lo que hicieron fue perpetuar la misma cosa, los mismos sistemas de siempre, porque ¿qué pasó en Cuba? Las casas, por ejemplo, que los burgueses, según ellos, dejaron. ¿Quién pasó a ocupar esas casas? Los revolucionarios de la élite. Fueron los que pasaron a vivir en las casas lujosas que tenía la gente de dinero en Cuba. Todo lo que es la barriada de Miramar, todo eso, y yo lo sé porque yo viví ahí. Todas las casas que habían sido de gente de cierto nivel pasaron a ser ocupadas por gente de la élite, por gente que eran revolucionarios salidos, a veces que todavía estaban llenos de tierra colorada. Y llegaban, y eso era el premio que recibían por ser parte de por montarse en este carro triunfador esa es la revolución cubana, eso es. Entonces, en todos lados de Latinoamérica, tú te dicen, no, la revolución cubana, tenemos que defender, apoyar la revolución cubana, lo dicen en España también. La revolución cubana, en definitiva, sin que exista una revolución cubana. No existe. Si hubo algo que pudo haber sido una revolución, ya eso no existe porque se ha convertido en una involución, pero de las peores. Entonces no solo ha sido peor que la Revolución Francesa porque se ha comido a sus hijos también, sino que ha hecho retroceder la nación en todos los sentidos, la ha hecho retroceder a la edad de piedra, a la edad del marabú, si le quieren llamar usted. Y entonces mucha gente, efectivamente, como dice Nomo, han vivido de esto porque esa es su función en la vida. Son oportunistas. Los oportunistas, todo este tipo de revoluciones son muy pródigas en oportunistas de todo tipo. Abundan mucho que se suman al carro de la revolución. Ya eso ni es una revolución ni es nada. Eso es simplemente una dictadura
que ha provocado el empobrecimiento absoluto, total, tanto físico, económico, moral, espiritual, de una nación completa, que ha manipulado a su pueblo hasta un límite que lo ha embrutecido casi al nivel de un primate. Entonces, esta gente, ahora mismo yo estaba viendo en Uruguay manifestaciones esta gente que tomaron el poder, desgraciadamente, esta gente del Frente Amplio y todo esto, dando vivas a la revolución cubana, que abajo el bloqueo asesino, toda esta misma verborrea, esta misma narrativa, toda esta misma cosa, la misma historia. Y al final en eso es lo que se queda. Tú te dices revolucionario o revolucionaria sin saber en realidad qué es lo que estás diciendo. Y entonces al otro es un contrarrevolucionario. En Cuba, ustedes recuerdan, la gente pasó de ser señor y señora a ser compañero o compañera. Y si usted, cuando alguien le decía señor, era muy difícil que te dijeran señor. Te llamaban ciudadano. Y esto es curioso porque precisamente ciudadano era como había que llamarle a la gente en la Francia de la Revolución. En Cuba, en Cuba el revolucionario, el compañero, era el tipo de buena gente, todos somos compañeros. El que no le decían ciudadano, oígame ciudadano. Yo recuerdo aquella propaganda contra los testigos de Jehová que hicieron en los animados aquellos del ICR, la EFA. Y tenían uno que era con el tema de la transfusión. Que había uno que los que sean de la edad mía se acuerdan, que decían, no, la sangre no. Era ridiculizando a los testigos de Jehová y poniéndolos. Y entonces venía la enfermera o alguien y le decía, óigame, ciudadano, le decía ciudadano. Entonces, decirte ciudadano era considerado como un insulto, ¿no? Era como un insulto. Y así se vivía en Cuba. Mucha gente se ha olvidado de eso. Ya se lo olvidó. Y hoy encuentra normal en Cuba que le digan señor, señora, porque ya se ha vuelto otra vez a usar el señor y el señora. Pero mucha gente se olvida de toda esta época asfixiante. Una revolución es un cambio generalmente violento, como dice bien en la definición, a veces con resultados, en teoría, el resultado debería ser bueno, pero la práctica nos enseña que desgraciadamente el resultado no siempre es bueno. Cuando no quieren decirle revolución porque suena ya un poco, qué sé yo, que suena un poco que a agitación, y entonces ya le cambian los nombres. Entonces le llaman cuarta transformación, le ponen todos estos nombres raros, ¿no? Bonitos, para embarajar la cosa, para que no suene tan... pero al final es la misma historia. Todas las que han sido hechas en nombre de la justicia social y en nombre del pueblo, no, mentira, eso no es el pueblo, eso no es nada. Nada. Y hay una cosa que hay que reconocer, es que estas revoluciones muchas veces se producen por causa de que los gobiernos anteriores, ya fueran democráticos o no, o de derecha o no, hicieron un mal trabajo y propiciaron que este germen saliera y que adquiriera fuerza. Eso es lo que ocurre. ¿Me dan cuenta? Y cuando no hay una educación suficiente. Estados Unidos en los años 50 puede que habría carencia de otras cosas en los años 40 y pico, 50, pero había una educación, había excesos también, por supuesto, los hubo, pero la gente estaba consciente de que el comunismo era malo, la gente lo sabía que era malo. Y en Cuba lo sabía, y en todo lo sabían. Entonces Estados Unidos tenía una influencia, aunque fuera odiado, aunque fuera lo que sea, Estados Unidos tenía una influencia. Y había mucha gente y sabía que el comunismo era malo. Sabía que el comunismo era malo. Hoy no. Hoy el comunismo en Estados Unidos, incluso dentro de Estados Unidos, es una cosa romántica. Ay, qué gracioso el comunismo, qué bonito el comunismo. Ahora están los jóvenes socialistas de América, está toda esta gente antifa, está todo este tipo de gente, y ahora están todos los movimientos estos pro-Palestina. Al final están formando un frente único, que es lo más preocupante de todo, el Islam radical con la izquierda radical. Eso es preocupante, porque son dos cosas que no tienen nada que ver, no pegan con nada, y sin embargo se han unido para esto. Y la lucha es, aparentemente, dicen que contra el sionismo, sin saber lo que es el sionismo tampoco, porque no, además nadie explica lo que es el sionismo, y contra los Estados Unidos al final. Porque son el mismo odio que destilan hacia Israel, lo destilan hacia
Estados Unidos, pero a Estados Unidos no en el sentido geográfico, no, en el sentido de lo que representa a los Estados Unidos, lo que siempre ha representado. Ese es el Estados Unidos que este tipo de gente socialista y de todo esto no quieren. Esta gente como Bernie Sanders, como la Ocasio-Cortez, todo ese tipo de gente quiere un Estados Unidos diferente. Un Estados Unidos que sea más parecido a Cuba, que sea más parecido a China. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren al final.